Muy buenos días, amigos de Entrevistas en TV y de Su Mundo TV. Permítanos de nuevo llegarles una vez más hoy domingo. Estos son unos días muy cargados, mucha noticia en el país. En primer lugar, queremos referirnos al acontecimiento de San Cristóbal. El pasado día 14, el pasado jueves, se cumplió el primer mes de esa explosión, incendio que ocurrió en San Cristóbal, que produjo más de 35 muertos, 37 muertes y decenas de heridos. El Instituto de Ciencia Forense, el INEFI, ha estado entregando a los familiares de las víctimas los restos de lo que han podido ser identificados, porque ha habido problemas, porque algunos no han podido ser identificados debido a la descomposición que sufrieron. Pero el instituto está en esa tarea. En el cementerio del Cristo Redentor se está realizando la entrega de estos restos a sus familiares. Mucha gente de esos familiares están descontentos con los informes que se han dado sobre el acontecimiento, porque dicen que esos informes no responden a la realidad y demandan que sean unos estudios más exhaustivos de este acontecimiento. De manera pues que se ha cumplido ya el primer mes de este acontecimiento. Por otra parte, sigue caliente la situación en Haití en ocasión de que sectores privados de Haití están llevando a cabo la construcción de un canal privado para desviar las aguas del río Masacre o río Dajabón, como se le llama. Ese río nace en Loma de Cabrera, en Dajabón, y se extiende por 47 kilómetros hacia Montecristi. Y esto ha causado pues un problema fronterizo. Ahí vemos mucha gente haitiana en torno a la construcción del canal. En estos días vimos cómo llegó un grupo de élite de la policía haitiana a ese sector, lo que demuestra que, aunque el gobierno haitiano lo niega, que hay un respaldo oficial a la construcción de este canal que desviaría las aguas del río Dajabón o río Masacre, lo que ha causado este problema fronterizo. Por lo menos ya hay una conversación, hay una comisión mixta de ambos países que está tratando el caso. Ojalá se llegue a un entendimiento y que los hechos no pasen a lo peor. Por otra parte, ha habido protestas en torno al caso de un ciudadano cubano, el joven Julio César Llorente López, quien abofeteó a un miembro de la policía, miembro de la DGC, que lo fiscalizó por haber incurrido en una falta de tránsito y fue llevado a la justicia. Le impusieron 3 meses de coerción en la cárcel en la cárcel de hombres de Najayo. Hay protestas, pues dicen que estos 3 meses que le han puesto de medida de coerción es superior a la pena que conllevaría el caso judicial. De manera que este caso ha causado mucha crítica, muchos problemas. Y mencionan el hecho de una directora de un distrito municipal en el norte del país que también agredió a un policía en un destacamento donde lo ofendió. Pero vimos ahora recientemente que esa señora fue al destacamento, concilió con el policía, pidió excusa y explicó lo que había pasado. De manera que acogemos esa explicación que ha dado esta señora, pues mucha gente decía que por qué si este cubano lo llevan a la justicia, le metió una coerción por haberle dado a un militar, a un policía, por qué esta señora que hizo lo mismo en un local, un destacamento,
también no fue sometida. Y hay otro caso, la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral está embarcada en la preparación de las elecciones del 2024. Y ya en estos días la Junta estaba elaborando, el fin de semana pasado, las boletas que utilizará el Partido Revolucionario Moderno en su elección interna para escoger a los distintos candidatos a los distintos puestos electivos. De manera que esta es la situación que se está viviendo en el país. Hoy tenemos como invitado al distinguido abogado político, hombre reconocido en este país, el licenciado Luis Yepes Uncar. Él es precandidato a diputado del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, por la circunscripción número 1. Con él vamos a conversar dentro de unos minutos sobre importantes tópicos de actualidad y muy especialmente en torno a su precandidatura. Vamos a una pausa y en breve estaremos conversando con nuestro distinguido invitado. Bien, nos satisface acoger por acá de nuevo al licenciado Luis Yepes Uncar, abogado y aspirante a diputado del PLD por el Distrito Nacional, la circunscripción número 1, que próximamente el PLD se abocará a escoger a los candidatos a los distintos puestos electivos. Buenos días, licenciado. Mucho gusto en recibirlo por acá de nuevo. Muy buenos días, Félix. El placer es mío de volver a estar en tu programa y sobre todo en esta maravillosa mañana del domingo. Así es. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se va ese proyecto político suyo? ¿Cómo está marchando? Bueno, nosotros estamos haciendo todos los contactos, reuniéndolos con los diferentes sectores de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, que es donde aspiramos a ser el candidato a diputado para representar a todos los electores y la comunidad de esta circunscripción. Y pienso que se ha tenido una muy buena acogida y cuando se haga la encuesta, porque la escogencia se hará por encuesta, cuando los encuestadores visiten las casas a preguntar por cuál de estos diputados del Partido de la Liberación Dominicana usted votaría, pues yo espero que con todos estas vinculaciones y contactos que hemos hecho, pues se señale nuestro nombre y nosotros entonces podamos ocupar una posición en la boleta del PLD. Le garantizamos nosotros particularmente que somos de la circunscripción número 1, que si van a encuestarnos en ese sentido, votaremos por usted. Muchas gracias, se lo agradezco plenamente. ¿Tú estás seguro de eso? Nosotros estamos en la circunscripción número 1 y en caso de que vayan, a veces esos encuestadores hay viviendas que no van. Por ejemplo, en el censo pasado, en nuestras residencias no fueron. Somos tres condominios y no fueron, ninguno fueron, allá no encuestaron. De manera que en este caso esperamos que vayan. Ojalá que así sea. Con respecto a sus aspiraciones, que esperamos que fructifiquen, esperamos en primer lugar que la militancia lo escoja a usted como candidato del PLD y en caso de que llegue a ganar la candidatura en febrero del 2024, ¿cuáles proyectos tiene usted en mente presentar ante el Congreso Nacional? Tenemos conocimiento que existe una ley de indignidad sucesoral que fue aprobado, conocido en sentencia del 2021 por la Suprema Corte de Justicia. Sobre esta ley de indignidad sucesoral y de otros proyectos que usted tiene en mente, quisiéramos que nos hablara sobre esto. Mira, nosotros hicimos un estudio de los proyectos de ley o de las iniciativas legislativas
que están pendientes de conocimiento, de discusión en la Cámara de Diputados, y nos encontramos con 529 iniciativas, la mayoría de ellas resoluciones, reconociendo artistas, y también me encontré con proyectos de ley que realmente me movieron a risa, porque hay uno que decía que ese proyecto de ley es para declarar como deporte nacional a la vitilla. O sea que tenemos de todo en cuanto a la creatividad de nuestros legisladores, porque por demás yo entiendo que el Congreso debe mejorar su calidad y precisamente para tener legisladores con una buena formación profesional, con conocimiento de lo que se va a hacer, para elevar la imagen del Congreso, que está muy deteriorada. Pero me encontré con un proyecto de ley que sí me llamó la atención por lo interesante que es. Y de nosotros llegar a la Cámara de Diputados, sería uno de los proyectos que nosotros trataríamos de impulsar y de que se conozca y no se quede en el olvido. Y es el que se refiere a la obligación que tienen los hijos de auxiliar a sus padres envejecientes. Entonces, creo que es importantísimo que se legisle al respecto, porque hay muchos hijos que sencillamente no se preocupan por sus padres, luego de los grandes y extraordinarios sacrificios que hacemos los padres con nuestros hijos. Y lo menos que puede hacer un hijo es que ya en la edad, en el otoño de la vida, cuando ya uno está en sus últimos años, si uno necesita del auxilio, pues los hijos vayan en auxilio de los padres. Y esto, investigando sobre este mismo tema, nos encontramos con que nuestra Suprema Corte de Justicia emitió el 26 de mayo del 2021 la sentencia 1332, donde, a mi modo de ver, sentó un precedente porque determinó la indignidad sucesoral, porque esos hijos o ese hijo no auxilió a su padre. Entonces, la Suprema determinó que era indigno entonces para heredar. Creo que es un buen precedente porque, vuelvo y reitero, los hijos tenemos que preocuparnos por nuestros padres. Pues no solamente los hijos, sino nietos, bisnietos, sobrinos, que igual que esos hijos indignos, como usted señala, acuden también en el caso de a buscar lo suyo, como dicen ellos, cuando se supone que hay herencia. No, y sobre todo en el caso de los nietos, que es cuando ocupan la posición de su padre porque ha fallecido. Entonces, no se preocupan por el abuelo, pero sin embargo ocupan la posición sucesoral del padre que ya no existe en su condición de hijo de ese de cuyos. Y van entonces a buscar también su herencia. Esto de las herencias es algo muy, muy delicado, donde personas que, como se dice, que no han puesto un solo centavo, sí, y no tampoco se hacen acreedores de ser beneficiados. Que no saben de dónde salieron esos recursos para formar esos bienes que constituyen la herencia. Lógico, pero lo menos que puede hacer esa persona, sin necesidad de estar pensando en la herencia, es auxiliar a sus padres. Pero independientemente de esto, nosotros tenemos varios temas que nos preocupan y sobre los cuales queremos legislar de llegar a la Cámara de Diputados. Y uno de ellos es legislar a favor de la niñez con condiciones especiales. Legislar a favor de la juventud para que tenga facilidad de acceder a los estudios y al trabajo, lo cual lo alejaría pues de los vicios y realmente se contribuiría con el desarrollo de esa juventud. También tenemos en carpeta legislar a favor de la mujer para consolidar su buen espacio
ganado en buena lid y los derechos que hoy ya tiene la mujer, pero hay que seguir solidificando este aspecto. Tenemos la preocupación por los emprendedores y también en lo que respecta a hacer los ajustes necesarios en la ley vigente de seguridad social para que precisamente cuando una persona ya ha terminado su vida productiva, pues pueda tener una pensión digna y sobre todo un acceso a la salud. Porque hoy, oye Félix, se dificulta bastante que a veces uno va con una receta para hacer uso del seguro médico y entonces te dicen que no, que le falta una coma. Así mismo, eso es cierto, que le falta una coma, que le falta una letra. Hemos visto muchos casos últimamente, sobre todo en el seguro de Senasa, cuando llaman de la farmacia que tienen esta receta pidiendo tal medicamento, desde el seguro para acá contesta que le falta una coma, que le falta una R, que le falta, etcétera. O sea, le ponen mucha traba. No, y que le falta un sello. Le falta el sello. Entonces, una persona que muchas veces de limitados recursos económicos, tener que volver donde el médico, gastar en pasaje, el tiempo que eso amerita. Entonces, son cosas sencillas, pero que si se pueden regular adecuadamente, beneficia a una gran cantidad inmensa de dominicanos que están pasando ese tipo de problemas. Y tenemos también una gran preocupación porque hay que legislar por ver cómo se mitiga la delincuencia, legislando a favor de la seguridad ciudadana. Hoy día la gente tiene temor de salir a las calles y en contacto con los actores que tienen que ver con la seguridad hay que auxiliar y contribuir con las legislaciones que sean necesarias para tratar de contener esta delincuencia que a todos nos está arropando. En ese sentido, más o menos, ¿qué haría usted en ese caso para contrarrestar esa delincuencia? ¿Qué propondría legislativamente? Mira, eso en cuanto a lo hay muchos detalles en cuanto a lo que sería la seguridad de dotar de cámara, aunque ya el 911 está auxiliando a la policía cuando hay un crimen o un delito y prácticamente te dan seguimiento de donde sale el vehículo hasta donde llega porque es algo importante. Pero nosotros debemos tener reuniones puntuales con todos los actores, reitero, que tienen que ver con la seguridad. Para ellos que tienen la experiencia y uno como representante, porque los legisladores representamos, fiscalizamos y legislamos. Entonces tenemos que tener de mano de esas personas que tienen que ver con todo lo que es el aspecto de seguridad, que ellos nos puedan indicar los puntos específicos para uno poder auxiliar a la Policía Nacional y a las autoridades correspondientes para tratar de mitigar todo este tipo de delincuencia. Si usted llegara al Congreso como diputado a partir de 2024 y aún no se ha aprobado el Código Procesal, el Código Penal que está durmiendo el sueño eterno en el Congreso Nacional, tiene más de 10 años este proyecto, ¿qué haría usted? ¿Qué cree usted que debe hacerse con esto? Mira, yo pienso que ya no se puede postergar más el conocimiento de la modificación del Código Penal. Hay muchas infracciones de nuevo cuño que no están contempladas en el vigente Código Penal que data de 1884. La limitación que se ha tenido para aprobarse fue el gran inconveniente con las famosas tres causales. Y esto ha generado un conflicto que ha impedido que se conozca. Pero es uno de los proyectos precisamente de los que están
dentro de esas 529 iniciativas de la Cámara de Diputados que está pendiente de conocerse y aprobarse. Y ese es uno de los que debemos impulsarlo. Pero hay otro muy interesante que nosotros vimos, y es el que tiene que ver con la exoneración del pago de impuestos de la transferencia inmobiliaria para aquellos dominicanos que adquieren una primera vivienda. Esto es algo importante porque muchas veces cuando uno con sumo esfuerzo adquiere la primera vivienda y si lo exoneran del pago de los impuestos de transferencia inmobiliaria, es una gran ayuda. Claro que sí. Todo lo que hemos adquirido la primera vivienda es con extraordinarios esfuerzos y con exonerar este impuesto, pienso que se le da un espaldarazo a todos esos dominicanos que han adquirido su primera vivienda. Y también vimos en esta relación algo interesante, y es un proyecto de ley que reglamenta los debates electorales y presidenciales. Yo pienso que debemos ir creando la cultura, y ahora recientemente, la semana pasada, estuvimos en un debate político, todos los aspirantes a ocupar una curul en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana, que organizó Víctor Gómez Casanova. Y creo que es una iniciativa que apoyó los medios de CS Media y del señor Espaillat, que hay que reconocer el apoyo que le dio a esta iniciativa. Y con esto se ha iniciado una serie de debates. La semana antes pasada fueron los aspirantes a diputados por esta circunscripción del PRM. Es decir, que poco a poco se va rompiendo fuentes y con un proyecto de ley de esta naturaleza, donde se reglamente todo lo que es el debate, porque fíjate que muchos dicen, no, yo no debato con ese, yo no voy a ningún debate. Sí. Pero si ya por ley se obliga a que se tenga que debatir, y creo que es muy útil, porque eso contribuye a que el candidato, el aspirante a ocupar una posición electiva, le pueda vender al electorado sus condiciones y el electorado esté realmente en la posibilidad de escoger lo mejor. Son muchos ya los países que tienen leyes en ese sentido, que establecen el debate electoral entre los candidatos a la presidencia de la República. De manera que si damos ese paso, llegamos a que eso sea una realidad, sería un gran avance para el país. Sí, pienso que sí. Y más en el aspecto político, donde, sobre todo en la Cámara de Diputados, que de manera muy particular, que es donde estamos aspirando, que uno puede percatarse de que muchas personas han llegado a esa posición sencillamente por la cantidad de dinero que pueden exhibir, pero no porque tengan ninguna formación ni profesional, ni formación política, ni ningún tipo de condiciones. Sí. Vamos a hacer una pausa y en el próximo segmento seguiremos tratando temas de mucho interés, con su permiso. Amigos, no olviden seguirnos en los canales 101 y 1101 HD de Claro, canal 46 de UI Telecom, canal 20 de Telecable Dominicano, en el canal 647 de Amazon Fire TV, en más de 40 sistemas de cable en las provincias del país, en el satélite EUTEL para los Estados Unidos y todo el continente americano. Además, en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página web, sumundotv.com. Bien, continuamos conversando con el licenciado Luis Yepes Uncar, precandidato a diputado del PLD y un destacado, reconocido abogado de esta capital. Se ha estado hablando, licenciado Yepes, sobre una alianza electoral de oposición que integrarían, o que está integrando ya en algunos sectores, el PRD, el PLD y la Fuerza del Pueblo. Pero hasta el momento no se ha hablado
de esa alianza para fines presidenciales en 2024. ¿Cuál es su opinión al respecto sobre este tema? Fíjate, la finalidad de toda alianza electoral es tratar de construir una mayoría para alcanzar determinadas posiciones electivas, dependiendo de precisamente los acuerdos, las negociaciones que hayan hecho los partidos aliados. Así que cuando se unen voluntades y se construye esa mayoría a partir de una alianza, más que una debilidad, que fue algo que quiso resaltar el señor Paliza, de que se han aliado porque son débiles. No, las alianzas no es por debilidad. Las alianzas se hacen para construir una mayoría y poder desplazar del poder a quien en un momento determinado lo está ocupando. Es decir, que yo veo con simpatía y creo que ha sido muy procedente, muy correcta la alianza que han suscrito y a la cual llegaron a un acuerdo el PRD, el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo. En el aspecto presidencial sí se llegó, ya se hizo un acuerdo en el sentido de que el que quede en primero o segundo lugar en la primera vuelta, si hay una segunda vuelta, entonces a ese que quedó en segundo o primer lugar y no alcanzó el 50+1, va a ser apoyado por las otras dos fuerzas políticas de la alianza. Y yo pienso que esta alianza ha producido cierto temor porque cuando una maquinaria como la que tiene el Partido de la Liberación Dominicana junto con las otras dos organizaciones políticas se confluyen para sumar votos, yo pienso que el triunfo en ese sentido está asegurado. El presidente Luis Abinader se ha lanzado ya abiertamente a la reelección y hemos visto en los últimos días participando en actividades políticas reeleccionistas en todo el país. Con relación a este proyecto reeleccionista, mucha gente en el PRM, el Partido Revolucionario Moderno, que es el partido del presidente Abinader, sostiene que la reelección es un clavo pasado. O sea que la reelección va a triunfar ampliamente en el certamen electoral. ¿Qué opina usted sobre esto? Mira, yo siempre escucho de que el candidato Abinader, que está aspirando a una repostulación y a ser reelegido, tiene más de un 54, un 55%. Sin embargo, yo soy del criterio de que cuando hay inflación, cuando el costo de la vida se ha disparado, cuando la calidad de vida del dominicano se ha deteriorado, es muy difícil que un candidato en esas condiciones se pueda reelegir. Y esto no es sencillamente un discurso de una persona que adversa al partido que está oficialista, sino que si nos ponemos a hacer un análisis comparativo, es muy simple. En el año 92, en los Estados Unidos, cuando se enfrentó George Bush padre con Bill Clinton, George Bush tenía un 90% de aceptación por el gran prestigio que tenía por su política internacional. Venía de ganar la guerra del Golfo, la caída del muro. Es decir, que la política internacional de George Bush padre lo colocaba como un candidato imbatible y como un seguro ganador. Sin embargo, Bill Clinton hizo una campaña enfocando el aspecto económico y la degradación de la calidad de vida del norteamericano. Y llegó a acuñar una frase: es la economía, estúpido. ¿Y quién ganó? Ganó Bill Clinton. No obstante tener George Bush padre
un 90% de aceptación. Entonces, si el presidente Abinader sencillamente solamente disfruta del 50% que le atribuyen las personas que están con la reelección, en una situación económica tan complicada como la que está viviendo el país, apagones interminables, es decir, que se ha deteriorado la calidad de vida del dominicano, yo creo que es muy difícil que el pueblo dominicano vote por la reelección ante una situación económica como la que se está viviendo, sobre todo que diferente a los gobiernos del PLD, que había crecimiento económico, pero sin inflación. Sin embargo, si nos vamos a lo que la CEPAL manifestó recientemente, el país está en los últimos lugares en cuanto al crecimiento económico. Y si a eso le sumamos también con inflación, con alza de precios. Pero hay algo muy importante. El PNUD realizó el índice de, como se llama, de pobreza multidimensional, para saber en qué medida, en qué porcentaje había disminuido la pobreza, tanto a nivel global como por país. ¿Y tú sabes cuáles fueron los resultados, Félix? Que del 2007 al 2016, la pobreza en la República Dominicana descendió en un 63%. ¿Y tú sabes qué número de dominicanos salieron de la pobreza en ese periodo? 1.700.000 dominicanos. Pero eso no lo digo yo, eso lo dice el PNUD. Es decir, que avalado por organismos internacionales, que en ese periodo 1.700.000 personas salieron de la pobreza. Tendríamos que plantearnos qué cantidad de personas han salido de la pobreza en estos 3 años. Sobre todo que tenemos que en 3 años este gobierno, que ha tenido una política de endeudamiento, ha tomado préstamos por más de 26.000 millones de dólares. Una suma que supera todos los préstamos que se han tomado en la República desde su fundación. Es decir, que desde 1844 hasta la fecha, este gobierno en 3 años ha tomado más préstamos que todos los gobiernos que nos han precedido en toda la historia del país. Entonces, en una situación económica de esa naturaleza, yo creo que nosotros debemos también acuñar la frase: es la economía, estúpido. Licenciado Yepes, se critica el hecho de que en el país se está abusando, según esa crítica, de la prisión preventiva. Y hay sectores que dicen que las cárceles están sobrepobladas en el país de casos de personas que han sido, le han sido impuestas medidas de coerción. O sea que no hay sentencia definitiva. Y se pone de manifiesto en este caso, el caso de un cubano que, como decíamos al principio del programa, está en Najayo a 3 meses de coerción porque abofeteó a un miembro de la policía que sirve a la DGC porque lo fiscalizó por haber violado la ley de tránsito. ¿Cree usted que realmente se está abusando de la prisión preventiva en el país, en los tribunales? Mira, lo que está aconteciendo con la imposición de prisión preventiva como medida de coerción, que es bueno destacar que es la última medida, la extrema medida que se debe imponer como medida de coerción. Porque hay que partir primero de cuál es la motivación de que se imponga a un imputado, a una persona que ha tenido conflicto con la ley penal, que ha cometido una infracción, las medidas de coerción. Es tratar de que esa persona no se sustraiga del proceso, que asista a todos los llamados de la justicia. Entonces, personas que tienen un suficiente arraigo, que tienen un domicilio conocido, que tienen una familia, pues los jueces, y es una crítica al Poder Judicial, y pienso que la Suprema Corte, el presidente de la Suprema Corte,
debe hacer una reunión en el sentido de que no podemos continuar con un populismo penal que sencillamente se imponga a todas las personas que tienen conflicto con la ley penal la prisión preventiva como medida de coerción en los casos que no proceden, porque hay casos que sí hay dudas valederas de que esa persona se puede sustraer del conocimiento o puede fugarse. Pero en los casos que una persona no tiene las condiciones, o reúne, mejor dicho, las condiciones para que se considere que no va a fugarse ni se va a sustraer del proceso, ¿por qué razón hay que imponerle una medida de coerción, la prisión preventiva? La prisión preventiva ahora se ha convertido en una pena anticipada. Y es muy lamentable que esto esté aconteciendo, sobre todo que hasta tanto no intervenga una sentencia con la autoridad irrevocable de la cosa juzgada, la persona, el imputado, se considera inocente y tiene que ser tratado como tal. Y la razón de ser de que se promulgara en el 2004 el Código Procesal Penal era porque se quería desembarazar nuestras cárceles de tantos presos preventivos. Sin embargo, la cantidad de presos preventivos que tenemos hoy día supera la cantidad de presos preventivos que teníamos cuando el antiguo Código de Procedimiento Criminal. En el caso de este cubano, el señor Julio César Llorente López, que purga 3 meses de condena preventiva en Najayo por haber agredido a un militar. Ha habido muchas críticas y se dice que la pena que le corresponde es menor a esos 3 meses de preventivo. No, realmente lo que se ha cometido con este cubano es lo que raya en la injusticia. Bueno, es que no tiene calificación. Es inenarrable lo que uno puede decir con respecto a este tipo de medida que se adoptó en contra de este señor, de 3 meses de prisión, porque, vuelvo, te reitero, es que hay una cultura del tránquenlo, una cultura de que si tú no estás detenido, estás preso, no se va a conocer el proceso penal. Ese cubano, ¿cuál es el problema? Sin embargo, hay una señora de un distrito municipal que fue a un destacamento porque el policía no le tomó la llamada y lo agalleteó, le dio 3 o 4 bofetadas. Sin embargo... Ya ella le pidió excusa y ella se... Bueno, pero el cubano también pudo haberle pedido excusa al DGC. O sea que también eso es otro detalle para que veamos que aquí la ley, y eso es lamentable decirlo, no es igual para todos. ¿Qué cree usted que se esconde detrás de ese caso de ese cubano? Realmente no sería un especular decir qué hay detrás de este caso, porque no conocemos en detalle ni el expediente, ni conocemos al cubano, pero sencillamente es de principio la posición que tenemos, en el sentido de que si cuando se conoció la medida de coerción, los abogados que representan al cubano pudieron demostrarle al magistrado que conoció esa audiencia que este señor no se iba a sustraer del conocimiento de las audiencias ni de los llamados de la justicia, no había necesidad de condenarlo a una prisión preventiva como medida de coerción. Vamos a hacer, con su permiso, una pausa, volvemos en unos minutos. Bien, vamos a la parte final de la intervención del licenciado Luis Yepes Uncar, precandidato a diputado del PLD, circunscripción número 1 del Distrito Nacional. ¿Cómo marcha la justicia en la República Dominicana a estos momentos, a su juicio? Bueno, mira, por lo mismo que nosotros estuvimos conversando en el segmento anterior, yo realmente no estoy conforme como está marchando la justicia.
Yo pienso que los jueces deben fallar conforme al derecho y a los hechos y no por presiones mediáticas, sobre todo en el ámbito penal. Si una persona medianamente conocida se ve involucrada, bueno, hasta en un accidente de tránsito, usted puede estar seguro que nadie le despinta los 3 meses de coerción. Es decir, que la justicia en ese aspecto, yo tengo mis críticas, tiene que tener un poquito más de acopio a lo que debe ser y no sencillamente emitir decisiones por presiones mediáticas. Y mira que te voy a decir algo. Se supone que con la tecnología, ya ahora en el aspecto administrativo y civil, se debió haber agilizado los procesos y tener menos mora. Sin embargo, como se están llevando a cabo de que ya uno no va a la secretaría de los tribunales cuando quiere ver un expediente, sino que hay un lugar donde se recibe secretarias que ni siquiera son del tribunal, que uno va a depositar unos documentos o uno quiere una certificación y eso le toma a uno 2 semanas obtener una simple certificación. Entonces lo que se quiere con la justicia es la rapidez, es la agilidad. Uno tenía antes la posibilidad de ir a la secretaría del tribunal, pedir el expediente y uno poder hojearlo, verlo. Sin embargo, eso ya prácticamente ha desaparecido, te lo mandan por email, tú tienes que muchas veces imprimirlo en tu oficina y el tiempo muchas veces que se toma para fijarse hasta una simple audiencia. Es decir que yo creo que se deben hacer los ajustes, se ha avanzado en otros aspectos, pero deben hacerse los ajustes de lugar para que tengamos una mejor justicia, porque justicia retardada es justicia denegada. ¿Usted vislumbra algún tipo de enfrentamiento entre dominicanos y haitianos con motivo de esta situación de la construcción en el lado haitiano del canal para desviar las aguas del río Masacre? Mira, este problema que ha generado el canal que se está construyendo, que no es una construcción oficial, sino es de unos empresarios haitianos. Esto ya se formaron 2 comisiones, una comisión binacional, donde están discutiendo y tratando de llegarse a un acuerdo con respecto a este canal. Pero eso es fruto de que Haití es un caos total, sobre todo luego del magnicidio de Jovenel Moïse. Ahí realmente lo que impera son las bandas, las pandillas, y no hay una autoridad que realmente pueda, en un estado organizado. Haití realmente es totalmente, reitero, un caos. Entonces, hay que evitar siempre, en una situación como la que se está viviendo, ningún tipo de provocación innecesaria, porque esto ya produjo que el presidente en su oportunidad cerrara la frontera y manifestó que de no solucionarse el problema puede cerrarse totalmente la frontera, lo cual también afecta económicamente a los dominicanos porque se tiene una relación comercial con Haití. Bien, licenciado Luis Yepes Zuncana, agradecemos su participación en este programa. Le auguramos un éxito en esa campaña electoral interna del PLD. Esperamos que su candidatura, su precandidatura sea aprobada por la militancia del partido y que usted vuelva por acá próximamente ya como candidato oficial de la circunscripción número 1. De manera pues que entrevista queda a su disposición. Muchas gracias y lo único que debo decir es, como colofón, de que si algún encuestador llega a su casa
y le lleva la relación de los aspirantes a diputados por el PLD en esta circunscripción número 1 del Distrito Nacional, pues usted le diga que usted votaría por Luis Yepes Zuncar. Usted está totalmente seguro que eso va a ser así. Esperamos que así sea. Bien, hemos conversado con el licenciado Luis Yepes Zuncar, precandidato a diputado del PLD, circunscripción número 1 del Distrito Nacional, un destacado abogado de esta capital. Gracias a él por habernos acompañado. A ustedes gracias por habernos permitido llegarles una vez más. Quedan todos invitados para el próximo domingo, si Dios quiere, cuando estaremos de nuevo como de costumbre a partir de las 11 de la mañana. Pues, hasta el domingo, si el Señor lo permite.